Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal Misteriosamente Cierto. Hoy hablaremos de la base de Dulce, Nuevo México. En 1979, Benewir se convenció de que estaba interceptando comunicaciones electrónicas de naves extraterrestres. En la década de 1980, creía haber descubierto una base subterránea cerca de Dulce. La historia se extendió rápidamente dentro de la comunidad ovni y, en 1990, el investigador de ovnis John Lear afirmó tener una confirmación independiente de la existencia de la base. El politólogo Michael Barkun afirma que durante la Guerra Fría, las instalaciones subterráneas de misiles en la zona dieron cierta credibilidad a los rumores, convirtiendo la historia de la base Dulce en una leyenda atractiva para la ufología, y que las acusaciones de experiencias con secuestrados, la guerra entre los extraterrestres y la acción de la Fuerza Delta bajo la base Dulce es algo más surrealista que cualquier descripción de la base alienígena subterránea jamás descrita. Uno de los casos más conocidos y renombrados de Internet, es el caso de Phil Schneider, el cual fue un geólogo e ingeniero estructural del gobierno de los Estados Unidos implicado en la construcción y edificación de bases militares subterráneas profundas con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y la Morrison-Knudsen. La mayor parte de la información relativa a Phil Schneider ha creado bastante polémica en su naturaleza y proviene principalmente de sus propias reivindicaciones. El padre de Philip Schneider, Oscar Schneider, fue un asesor médico de la Marina de los Estados Unidos. La leyenda cuenta que fue un comandante de los U-Boot alemanes y del Düsseldorf D-173. Philip declaró en su conferencia que en 1954, bajo la administración Eisenhower, el gobierno federal decidió engañar la Constitución y formar un tratado con los extraterrestres, concretamente con los grises. El tratado se llamó el Tratado de Greada. El gobierno federal burló la Constitución de los Estados Unidos y realizó un tratado con entidades alienígenas, que consistía en enmarcar los acuerdos para que los grises, a cambio de su tecnología, prueben sus técnicas de implantes mediante abducciones con población civil. Sin embargo, los extraterrestres tenían que informar al gobierno de a quién se había raptado y sujeto a qué implantes. Lentamente con el tiempo, los grises raptaban e implantaban a miles de personas sin informar al gobierno de Estados Unidos. En 1979, Philip Schneider era empleado por Morrison-Knudsen, Incorporated. Él estaba envuelto en un proyecto para construir a más profundidad bases militares en Dulce, Nuevo México. El proyecto consistía en unir 4 enormes agujeros en el desierto mediante túneles. En 1979, mientras trabaja como empleado de Morrison-Knudsen, Incorporated en la base subterránea de Dulce, Nuevo México, cuando se produjo el incidente que le cambiaría la vida y que lo llevaría a exponer su caso al público. Mientras supervisaba la construcción de uno de los túneles, se topó con una de las bases subterráneas de los alienígenas de tipo gris. De repente un olor putrefacto salió de ese lugar y se inició el combate entre los grises y las fuerzas militares de la base de Dulce. Acto seguido, el ser realizó un movimiento circular de su mano justo enfrente del pecho de Schneider y lo siguiente que vio fue un rayo azul golpearle y abrirle literalmente en canal. Durante su lectura en la Preparedness Expo de 1995 enseñó sus manos, sin algunos dedos, y una terrible cicatriz en el torso, asegurando que había sido ese rayo el que había producido tales heridas. También reveló que los dedos de sus pies estaban de la misma forma y que fueron quemados. Schneider reveló que vio también otros aliens con las mismas características físicas que el ser que le había quemado y asegura haber disparado a 2 de estas entidades. Durante el transcurso de este hecho, un boina verde resultó muerto cuando intentaba protegerle del ataque de estos seres. Tras el incidente, otro de los boinas verdes le dieron al botón de subida en el pequeño ascensor de cables, que les permitió alcanzar la superficie de nuevo. Fue a mediados de la década de los 90 cuando decidió iniciar una serie de 30 convenciones por todo Estados Unidos donde explicaba los hechos que le acontecieron. Enseñaba sus heridas y advirtió al mundo que lo que el gobierno preparaba en bases como la de Dulce era verdaderamente aterrador. Experimentos secretos con híbridos alienígenas, redes subterráneas inmensas y la creación de un programa de la élite para reducir la población y sumir al resto en una esclavitud total. Advertía que con esas convenciones arriesgaba su vida y afirmó haber evitado 13 intentos de asesinato. Schneider comentó en la famosa conferencia, 2 años antes de su muerte, que su vida había sido un calvario por las continuas amenazas de muerte que habían sufrido él y su familia a raíz del incidente.
Fue la única persona que habló claramente del famoso incidente de Dulce y afirmó categóricamente que el gobierno de los EU tenía y tiene un total conocimiento de la existencia de formas de vida no humanas viviendo en las profundidades de nuestro planeta. También comentó que lo matarían pronto. Aparentemente se suicidó dejando una extraña nota de suicidio. Su mujer siempre aseguró que Phil jamás se habría suicidado. Siempre según su testimonio, Schneider tuvo que bajar a la excavación para comprobar el área y se encontró un ser humanoide del tipo gris a pocos metros de él. A pesar de todo, el 17 de enero de 1996 el cuerpo de Philipp Schneider fue encontrado sin vida en su apartamento, con signos claros de tortura y estrangulación. Las imágenes se pueden encontrar fácilmente en Internet. El dictamen forense determinó que se trataba de un suicidio. Prefirió estrangularse con una manguera hasta la muerte antes que usar la pistola que se encontraba en uno de los cajones de su apartamento. El médico forense tomó muestras de sangre y orina de la autopsia, pero se negó a analizarlas, alegando que el condado no podía gastar el dinero investigando un suicidio. Aunque las muestras se debían preservar durante 12 meses, cuando se preguntó acerca de las mismas para enviarlas a un laboratorio independiente 11 meses más tarde no pudieron encontrarse ya que desaparecieron o fueron presuntamente destruidas. Testimonio de la ex esposa de Philipp Schneider. Mi nombre es Cynthia Dreyer, vivo en Portland, Oregón, y soy la ex esposa de Philipp Schneider. Philipp y yo nos conocimos en 1986, nos casamos en Carson City, Nevada, y en 1987 tuvimos una hija llamada Marie. Nos divorciamos en 1990 y nos fuimos a vivir por separado en diferentes residencias. Philipp se fue a vivir a un complejo de apartamentos en Wilsonville, Oregón. El 17 de enero de 1996 recibí una llamada de que habían encontrado muerto a Philipp en su apartamento, y que al parecer, parecía haber fallecido desde hace una semana de haberse encontrado el cuerpo. La causa de la muerte fue ahorcamiento con una manguera de goma 3 veces alrededor de su cuello, y la mitad de los nudos en la parte delantera. Hay varias razones por las cuales creo que Philipp no se suicidó, sino que fue asesinado. 1. No había ninguna nota de suicidio. 2. Philipp siempre decía a sus amigos y parientes que si él alguna vez se suicidaba, sería necesario saber de que había sido asesinado. 3. A partir de una serie de fuentes, incluidos sus conferencias grabadas, vídeo y audio, y las declaraciones de sus amigos, y los préstamos de una pistola de 9 milímetros, Philipp consideró que él y su familia fueron amenazados y que se encontraban en peligro debido a sus conferencias. 4. Todos los materiales de su conferencia. Metales alienígenas, libros superiores de matemáticas, fotografías de ovnis saliendo de la operación encrucijada de la bomba atómica, notas para su libro sobre el programa de los alienígenas habían desaparecido. Todo lo que estaba en su apartamento seguía allí, incluido las monedas de oro, una cartera con cientos de dólares, joyas, especímenes minerales, etc. 5. Ningún médico forense revisó su apartamento después de que su cadáver fuera encontrado, en contra de la ley de Oregón, y nunca se tomó una investigación policial en virtud de la consideración de que los artículos habían desaparecido de su apartamento. Se consideró un suicidio, simple y evidente. 6. El examinador médico tomó muestras de sangre y orina en la autopsia, pero se negó a analizarlas, diciendo que el condado no perdería su dinero en un suicidio. Aunque me aseguró que estas muestras se conservarían durante 12 meses, poco después estas muestras habían desaparecido. 7. A Philipp le faltaban dedos en su mano derecha. Creo que era físicamente imposible para Philipp haber sostenido la manguera de goma en su mano izquierda para luego atársela con los hombros que habían limitado el movimiento. Para terminar donde su cuerpo había caído, él tuvo que haberse sentado sobre el borde de su cama, atarse la manguera alrededor de su cuello, despacio y con mucho dolor, estrangularse hasta la muerte. 8. Philipp era un experto en productos químicos y de sus propias necesidades médicas. Tenía varias píldoras a mano que podrían haber terminado con su vida rápidamente y sin dolor alguno o aparente. También tenía una pistola de 9 milímetros que le habían prestado para protegerse. ¿Por qué estrangularse a sí mismo de una manera tan insólita? 9. Philipp era muy religioso, y no creía en el suicidio. Sabía que tenía un intenso dolor crónico por todo el cuerpo. En el momento de su muerte, él estaba totalmente discapacitado, tuvo un ama de llaves y padecía cáncer. La operación para ayudarle con su dolor de espalda no hizo aliviarle el dolor y lo que padecía era osteogénesis imperfecta, osteoporosis. Él luchó cada día, no para morir, sino para sobrevivir.
Él sintió que estas conferencias que daba eran demasiado cortas, y decidió dar más. De hecho, fue programado para otro tour de conferencias que se inició en 1996 en Tampa, Florida. Él acababa de encontrar a un amigo que iba a ayudarle a escribir un libro sobre el nuevo orden mundial, y fue disfrutar de su tiempo libre con su hija. 10. Philip estaba experimentando inyecciones de beta-serone cada semana en un experimento para poner fin a su esclerosis múltiple. Después de su muerte me puse en contacto con el único organismo que llevaron a cabo estos experimentos para obtener su historial médico, OSU. Ellos nunca habían oído hablar de él, y él no era parte de sus experimentos. Esto indicaría que gente desconocida se la inyectaron una vez por semana con una sustancia desconocida. Él a veces me llamó después de estas inyecciones para decirme que estaba demasiado enfermo para visitar a su hija. Creo que las inyecciones que le estaban dando a Philip para ayudarle a mejorar su estado de salud, en realidad era un tipo de inyección con una sustancia infecciosa para hacerle enfermar. 11. Philip fue visto con una misteriosa mujer de pelo rubio durante varios meses antes de su muerte. Varias veces este mismo individuo fue visto hablando sobre su misteriosa presencia solo nos lleva a preguntarnos si tenía algo que ver con su suicidio. 12. Varias personas con capacidades psíquicas han indicado que Philip no se suicidó, sino que fue asesinado, algunos dicen que por 5 personas. 4 hombres y una mujer, 4 directamente y 1 bajo contrato.